bienvenidos al programa Mujeres Conquistadoras. Te saluda tu servidora Jacqueline Tovar juntamente con el equipo de Mujeres Conquistadoras. Mujeres que estamos a la brecha, mujeres que estamos orando para que el Señor sea misericordioso en este tiempo que estamos viviendo, tiempos muy difíciles, pero tiempo también a donde muchos vendrán al conocimiento de Cristo, al único Salvador, no a ninguna religión, sino a Cristo. Y en este día tenemos un programa específicamente para adultos. Les pedimos, padres de familia, si hay niños alrededor, seamos sabios en este momento. Tal vez quieras escuchar esta programación después en YouTube bajo Mujeres Conquistadoras. Pero aquellos adultos que estamos escuchando el programa, vamos a estar hablando acerca de la prevención del abuso sexual infantil. El mes de abril es el mes a donde se da información acerca de este crimen. Sabemos que es un crimen devastador porque sus víctimas son las menos capaces de protegerse o hablar, mientras que quienes lo cometen tienen más probabilidades de ser delincuentes. Yo les llamo salvajes. Muchos pedófilos siguen caminos profesionales. La violencia sexual afecta a las personas de raza, religión, edad, ingreso, profesionales, etnias, habilidades. Y tristemente se dice por medio del Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual que uno de cada 4 niños será agrediada sexualmente hasta llegar a los 18 años y uno de 6 niños será asaltado. Yo creo que en este día queremos traer prevención, pero también queremos traer a una mujer de Dios que dedica su tiempo siendo una sobreviviente ahora, una hija de Dios también, que lleva palabra de esperanza a otras mujeres. Yo quiero que escuchemos también el testimonio de nuestra hermana, porque sabemos que es una necesidad muy grande que vivimos alrededor de todo el mundo. Hay muchos casos que ni se sabe, ni se conoce, lastimosamente. Personalmente, muy difícil para mí cubrir estos clases de temas, pero sé que es muy necesario de hacerlo. En este día queremos escuchar en los labios de mi hermana Maribel Sánchez y queremos darle la bienvenida a Mujeres Conquistadoras. Les saluda Maribel Sánchez, consejera en alcohol y drogas, también en prevención de violencia doméstica y asesora familiar. Mi esposo y yo somos los fundadores de Ministerio Tamar. Hermana Jackie, le agradezco a Dios y a su persona por esta invitación en este programa, esperando que yo simplemente sea un instrumento de Dios para dar una palabra que edifique, construya y levante a los oyentes. Y en este día queremos hablar acerca del ministerio que Dios le ha confiado, hermana Maribel. Y yo sé que son muchas las áreas donde Dios usa su vida, especialmente con las mujeres. Y sabemos un poco de el ministerio que Dios le ha dado. Pero antes de eso, hermana, cuéntenos un poco de su familia. Bueno, hermana Jackie, vengo de una familia salvadoreña. Nací en un seno familiar muy disfuncional, donde cada día el pleito y las discusiones eran las que reinaban. Existía mucho maltrato y violencia entre mis padres, y a causa del alcohol y la infidelidad. Éramos 7 hermanos, 4 varones y 3 hembras, éramos las últimas. Yo fui la penúltima de mis hermanas. Y a causa de la violencia conyugal de mis padres, mi madre siempre descargó su coraje, frustración y amargura con sus hijos, con maltrato verbal, físico. Los varones también nos maltrataban. Eran los mayores y pues éramos muy pobres, y en el cuarto donde vivíamos era también sala, cocina y era dormitorio, pues vivíamos en un lugar bastante pequeño y con una pobreza extremada. Y cuando nos acostábamos, parecía un cuarto de hospital, las camas pegadas una a otra y acomodábamos como podíamos. Y una de esas noches, el menor de mis hermanos
de los varones. Me despertó casi a más de la medianoche. Estaba él manoseándome y tratando de abrazarme y, y hacer algo indebido. Y yo me forcejeé, pero él siempre trató de hacer lo que él quería. Fue triste para mí porque en ese tiempo, al día siguiente yo hablé con mi madre y no me creyó. Y me dijo que me callara porque pues esas cosas no debían decirse. Me recuerdo que me dio un golpe en la cara y me dijo, no vuelvas a repetir eso. Fue un tiempo muy triste para mí porque en ese tiempo yo tenía 7 años de edad. Y era difícil para mí el saber de que había sido humillada, que había sido tocada de mi propio hermano. Y mi madre me mandó a callar. Con amenazas de ella y de mi hermano, callé. Y en realidad fue un tiempo difícil porque a pesar de la edad que yo tenía tristeza, dolor, vergüenza, culpabilidad. Y para mí era algo tan difícil que verdaderamente marcó mi vida, pues el daño emocional que causó fue devastador. Formó enojo, rebeldía por el hecho de no haber sido escuchada y ayudada. Fue difícil relacionarme con las personas. En todo mi entorno pues era desconfiada, insegura, tenía dificultades para relacionarme con otros, pues estaba a la defensiva y a la ofensiva siempre, creyendo que los demás querían abusar de mí. Era duro y difícil. Ahora, hermana, yo sé que hay una historia detrás de cada una de nosotros y es donde Dios impacta nuestra vida. Yo quiero que nos cuente un poquito, hermana, de su niñez. Yo sé que tal vez el traer nuevamente recuerdos, hermana, a veces es triste, hermana, pero de antemano yo le doy gracias por querer contar su historia, hermana, porque yo sé que la sanidad, hermana, comienza en compartir nuestra historia, hermana. En este día bendigo su vida, hermana, por compartir su historia con nosotros. Yendo con mi historia, pues en realidad fue bastante difícil. Eso marcó mi vida, como les decía. ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando yo me encontraba en momentos de reuniones en la escuela, en cualquier lugar, siempre era una jovencita apartada, aislada, siempre retraída, siempre con miedos, con temores, con una autoestima baja que hasta ahora lo reconozco. El abuso verbal, físico y sexual en mi vida marcó para siempre, donde a pesar del crecimiento que yo tenía, que también era disfuncional por todas las heridas emocionales que yo obtuve, por todo ese daño y maltrato que había obtenido en mi niñez, marcaban en mí un comportamiento bastante disfuncional donde ni yo misma me entendía. Era triste porque era una jovencita llena de coraje, de rencor. No era para nada eficiente en ningún lado, ni en la escuela. Era bastante retraída, solo entristecida y aislada. Y siempre tenía problemas con los de mi alrededor. Y vemos cómo en realidad marcó eso mi vida. Y es importante porque ahora en este mes se me hace curioso, venía a mi memoria el recuerdo de toda mi niñez que verdaderamente marca y cómo marca a los niños. Y este mes que es el abuso, acerca del abuso de los niños, del maltrato que se celebra en este mes, todo lo que los niños sufren, ¿verdad? La violencia doméstica en los hijos y aún el abuso sexual en los hijos. Es importante que nosotros recalquemos cómo verdaderamente el abuso sexual y el maltrato cómo marca la vida de un niño. Porque en realidad las agresiones sexuales en los niños es la causa de traumas que marcan toda la vida. Si no son tratados, son los abusos y maltratos más graves,
pues los efectos y secuelas que quedan son de por vida si no son ayudados, pues en la edad adulta esos efectos durmientes y escondidos, como le llaman los psicólogos, tienen consecuencias graves, sobre todo cuando el niño o niña lo cayó. Y necesitamos estar pendientes con nuestros hijos y nietos, pues el miedo a las amenazas, la vergüenza y la culpabilidad a veces mantienen callados a los niños. Pero es tiempo que nosotros siempre estemos pendientes de nuestros hijos, de nuestros nietos, mirando a nuestro alrededor, porque según las estadísticas en este tiempo, ah, cada día, en cada 5 minutos, hay un niño que está siendo abusado, que está siendo maltratado, que está siendo violado. Por eso es importante que nosotros estemos pendientes de nuestro entorno, de nuestros hijos, de nuestras familias, de esos niños que están desprotegidos, ¿verdad? Y hablando de todo ello, en realidad es bueno que nosotros hagamos conciencia y siempre podamos prevenir y estar pendientes de qué está sucediendo en el entorno de nuestros hijos, porque hay actitudes que puede usted notar, comportamientos que se pueden ver. Y lo triste es que a veces el, el abusador o el maltratador se encuentra en nuestra propia casa. Dicen de que el 90% de niños abusados sexualmente han sido con familiares cercanos. Por eso uno tiene que estar pendiente de ello, porque la gente con quien más confiamos es la gente que más daño ha hecho a nuestros hijos o a nosotros mismos. Hermana, sabemos que muchos niños son afectados, hermana, por ese trauma. Como madre ahora, hermana, que usted es, ¿qué fuera el consejo que usted le puede dar a esas mamás que a veces tal vez no toman la precaución con esas princesas, esas niñitas, hermana? Deles un consejo a todas esas mamás que tienen hijitas. Yo viví en carne propia las consecuencias de un abuso sexual. La estima es muy baja, el temor y la desconfianza y nos mantienen aislados en la soledad y ansiosos. Y la forma de luchar en estas traumas son a veces en algunos jovencitos. Por eso es bueno estar pendiente de ellos, porque la forma de poder luchar con ellos, ellos lo único que pueden adquirir son adicciones. Y no solamente en drogas, alcohol o fármacos, sino en diferentes ocupaciones que son el escape para mantener el silencio y no estar hablando el dolor y la tristeza, que ellos no pueden romper el silencio porque ellos mismos se encierran en su dolor, están callados y lo importante es en ellos formar un entorno familiar de confianza, de armonía, donde el niño siempre se pueda comunicar y en los momentos que alguien le amenazó y le aconseja callar, él o ella tienen que romper ese silencio. Necesitamos llevar a nuestros hijos a una confianza, a una armonía, a una amistad en la familia, para que ellos puedan siempre romper el silencio que traen dentro de su corazón. Yo creo que esa es una de las herramientas muy importantes que nosotros como consejeros debemos de darle a los padres para que las secuelas del abuso y del maltrato sean sanadas, porque eso es lo más importante, porque las consecuencias de la estima baja les va a seguir por siempre si no son ayudados. Son jovencitos o jovencitas que por el dolor, la vergüenza y la culpabilidad, ellos no salen adelante, pierden su autonomía, pierden su valor, se sienten que no valen nada. Por eso es importante que nosotros como consejeros podamos ayudar a estos niños, a estas niñas, a estos jovencitos a salir del lugar donde se encuentran con el dolor, la vergüenza y la culpa. El abuso se define como cualquier acción de maltrato, violencia, descuido, malos tratos, negligencia y acciones que se obligan a hacer a los niños, como digamos a un abuso sexual, ¿verdad? Porque hay niños que han sido violados,
Y por eso esto está definido en la definición de lo que es un abuso a un menor. Y los efectos que causan cuando un niño o una niña es ah, maltratado o violado sexualmente, los efectos son bastante devastadores, pues causan un daño en el desarrollo de su vida, en el desarrollo de todo su entorno, pues el trauma le crea traumas y hace de que se puedan ser causantes de demasiadas emociones dañadas, como son temores, ansiedad, nerviosismo. Él se aísla, le da vergüenza, se siente culpable, hay confusión, hay dificultades para el aprendizaje, casi nunca se concentra en la escuela, tiene dificultades también en relacionarse. Por eso es importante conocer qué es el abuso en un niño. Cuando un niño es maltratado, en realidad nosotros podemos ver ciertas actitudes que él puede tener y podemos en realidad luego tomar en cuenta todo ello. Porque cuando un niño ha sido maltratado y sobre todo ha tenido una violación, es bueno que nosotros estemos pendientes para que miremos los efectos que están en él. ¿Verdad? Es un niño muy retraído, un niño que no quiere hablar, ¿verdad? Pero es importante por eso que nosotros siempre estemos indagando sobre estos temas, qué es el abuso, cuáles son las consecuencias, cuáles son las secuelas que trae, tanto físicas como emocionales, porque un niño cuando ha sido abusado, él puede dar a entender con su retraimiento, con su aislamiento, con sus temores, con su culpabilidad. Él puede estar con esas actitudes diciéndole a su madre o a su padre, ayúdeme, a su maestra. Por eso es importante que nosotros siempre estemos informados de de estos temas, ¿verdad? Porque hoy en día en Estados Unidos y mundialmente, por desgracia, Estados Unidos es el país, es la nación que tiene más número de niños que han sido violados sexualmente, niños maltratados. Y últimamente las noticias hemos visto tantos niños que han muerto por un maltrato o por un abuso. Por eso es importante estar al día con estas noticias y estar mirando a nuestro alrededor. Tal vez no suceda en nuestras familias, pero usted no sabe si con un vecino, con una vecina puede estar sucediendo eso. Y nosotros tenemos que tener una voz de alarma para poder ayudar a nuestro prójimo. ¿No les parece? Gracias, hermana, por darnos información acerca del abuso sexual, hermana. Yo sé que en su estudio, en donde Dios la ha capacitado para tener una licencia, yo sé que Dios le ha mostrado, Dios también ha traído gente a su lado y quiero que ahora nos comparta cómo es que usted comparte también el evangelio con estas mujeres. Y sí, hermana, este tema de la violencia doméstica, del abuso sexual aún en los niños y en las mujeres, es tabú en las iglesias. ¿Por qué? Porque piensan de que estos temas no pueden ser tocados. Y lo triste, yo obteniendo diferentes adiestramientos en diferentes lugares, resulta que en la mayoría de iglesias cristianas son donde existen más abuso, más violencia. Y es triste porque en el ministerio Tamar han llegado y han hablado por teléfono, conectándose con nosotros muchas mujeres, esposas de líderes cristianos. En la iglesia evangélica existe mucho maltrato, mucha violencia, mucho abuso en diferentes áreas verbales, psicológicos, físicos que está sufriendo la mujer, porque en realidad estos temas no se tocan. Y es triste porque la mayoría de líderes espirituales no permiten que estas enseñanzas sean puestas delante de una iglesia, delante de una congregación. Algunas piensan de que porque estamos hablando de alguna liberación femenina y no es así, porque
punto principal de estas enseñanzas es que nosotros despertemos. La Biblia dice que somos mujeres creadas a imagen de Dios, ¿verdad? Y Pablo refiere mucho en el matrimonio y donde le dice, maridos, tratad a la mujer como vaso más frágil, ¿verdad? Porque somos parte de él. Y habla la mujer también, que la mujer respete a su marido. O sea, habla como de una mutua relación de respeto, de ayuda, de amor. Y eso es lo más importante. Nosotros recalcamos en la mujer que la mujer tiene que someterse a Dios y a su palabra y darle honor a su esposo. Pero también darse el valor ella de no permitir que nadie le falte al respeto, ¿verdad? Y hablando con la palabra de Dios, empoderándola del valor que ellas tienen a través de la palabra de Dios. La consejería nosotros la hacemos psicológica, biológica y terminamos en lo principal que es la palabra de Dios, dándole valor, haciéndole entender que ella es una perla preciosa, que ella es la niña de los ojos de Dios, que ella es tesoro preciado para el Señor, que así como Jesús no permitió que nadie le tirara piedras a María, así Dios no quiere ni permite que nadie le ponga una mano encima a una mujer. Pero esos son temas que en realidad no se pueden dar en algunas iglesias. No permiten algunos líderes espirituales porque piensan de que no son de contenido eclesiástico, pero sí. Porque la Biblia, si nos contó de la historia de Tamar, es porque existe todavía lugares y aún en congregaciones donde puede existir todo esto. Y por eso Dios a través de estas enseñanzas nos quiere abrir los ojos para que seamos de bendición y podamos advertir, podamos prevenir y podamos ayudar a mujeres que están pasando por circunstancias difíciles de abuso y de maltrato. Estás en sintonía del programa Mujeres Conquistadoras y en esta oportunidad estamos hablando acerca del abuso sexual infantil, que es un crimen contra un pequeño. En este momento creo que no es sabio que tengas tus hijitos al lado, mi hermana, mi amiga. Si puedes nuevamente contactarnos para escuchar el mensaje de este día. Y lo puedes ver más tarde en YouTube bajo Mujeres Conquistadoras. Y ahora con ustedes nuevamente la entrevista con nuestra invitada Maribel Sánchez, que nos está dando más información y también una palabra para esas mujeres que han sido víctimas y que necesitan también tener una oportunidad de postrarlo a los pies del Señor. Ahora, hermana Maribel, ¿cómo vino a usted el nombre Tamar para hablar acerca del ministerio que Dios ha puesto en su vida? Bueno, muy interesante pregunta, hermana Jackie. Sí, el ministerio Tamar es un nombre que Dios me lo dio a través de la oración y a través de la enseñanza que Él me dio cuando yo estaba muy derrotada, a pesar que conocía de Dios. Yo estaba en la iglesia y siempre mi vida era bastante conflictiva. Siempre estaba a la defensiva y a la ofensiva. Conociendo de Dios, todavía esa tristeza y ese dolor, esa culpa y esa vergüenza seguía. A pesar de conocer de Dios por muchos años, congregándome en una iglesia. Pero yo me recuerdo que un día yo le dije al Señor, no quiero seguir así. Y me recuerdo que tomé la palabra de Dios. Empecé a leer 2 Samuel acerca de la historia de Tamar. Y me di cuenta que esa historia se parecía a la mía. Me identifiqué con Tamar porque su propio hermano abusó de ella, su propio hermano estaba obsesionado con ella y después que la abusó, la sacó de su casa, la mandó a sacar y dice la Biblia que cerró tras ella la puerta. Y en realidad ella salió corriendo. Ella dice la Biblia que ah, rasgó su vestuario, su vestido, una capa que la identificaba como princesa, una capa que la identificaba como hija de un rey, como virgen también, y lo rompió.
porque habían roto en ella todos sus sueños, sus ilusiones como mujer, como madre. Ya no podía casarse porque en el tiempo antiguo ya no se podía cuando una mujer no era virgen. Entonces, vemos los sueños rotos de esta mujer y así me sentía yo. Yo me identificaba con Tamar y dije, eso me pasó a mí. Entonces ahí vino el nombre de Tamar. Cuando yo empecé a identificarme y empecé a estudiar un poco más la historia de esta mujer que fue violada, que fue humillada y que la hicieron callar también, porque su hermano le dijo, ya no digas nada, calla. Y aún su padre, el rey David, supo de lo que pasó y sin embargo tampoco hizo nada. Yo me identificaba completamente con la historia de Tamar y por eso empecé a compartir en el salón de trabajo donde yo trabajo, que tengo un estudio de belleza. Empecé a compartir con mis clientas cuando venían, yo les hablaba, mi vida fue transformada, cambiada a través de esta enseñanza. Empecé a compartir, empecé a decirle a muchas mujeres que venían cargadas, que venían con tristeza, con dolor por maltrato, por violencia, por tantas cosas, aún con heridas desde su niñez que vivieron lo mismo. Y empezaron ellas a pedirme que formáramos un grupo. Y estuve orando al Señor y gracias a Dios empezamos con el Ministerio Tamar y mi esposo fue uno de mis ayudadores. Mi esposo siempre ha estado conmigo y hemos estado caminando de la mano. Él es un gran hombre donde en realidad él, como dice, ni con un pétalo toca a una mujer. Gracias a Dios empezamos a trabajar en ello. Ya tenemos varios años dando talleres de valorización a la mujer, talleres para sanación, sanando la niña interior que traen dentro de ella. Y pues así fue como se formó Tamar. Primero Dios trató conmigo y después empezó Él a tratar con otras mujeres a través de compartir esta historia de Tamar que ha sido de bendición y de evangelización para otras mujeres. Y en realidad en este tiempo, sobre todo en esta temporada que estamos pasando de la crisis de la pandemia, ah, hay un virus que se ha estado ocasionando quizás por la temporada de las personas que están en casa, pero la violencia doméstica se ha acrecentado y es triste porque verdaderamente los cónyuges cada día están teniendo tantas fricciones donde la violencia, el maltrato verbal con los cónyuges y los hijos se ha acrecentado y aún lo estamos viendo en las noticias, pero es importante que nosotros nos demos cuenta cómo estamos, cómo nos encontramos emocionalmente, en qué estamos confiando. Y la verdad, me llamaba la atención la vivencia de Tamar. Porque en realidad nosotros como hijas de Dios nos damos cuenta de que vivir en la soledad, en los traumas, en una vida sin una sanidad saludable, eso hace que nosotros seamos mujeres que no seamos eficaces en el reino de Dios. Y es importante que nosotros como mujeres nos evaluemos y escudriñemos las cargas que traemos desde nuestra niñez. Para mí fue muy difícil contando yo mi testimonio, diciendo las vivencias que yo tuve en mi pasado. Es bastante largo mi testimonio, lo compartí un poco, pero en realidad usted se da cuenta que mi niñez fue en un lugar bastante pobre, en un lugar donde en realidad uno de los países que le llaman el tercer mundo, que es El Salvador, en ese país donde la pobreza es extrema. En el tiempo donde yo viví, donde mi madre no tenía ni siquiera para comprarnos un par de zapatos. Vivíamos en una casa donde era un cuarto, donde allí mismo era un comedor, era un dormitorio, era una cocina, era una sala y allí vivíamos todos. Éramos 7 niños y 2 adultos, con muchos pleitos, con muchos maltratos físicos y verbales. Y sin embargo,
tratábamos de subsistir. Mi madre era una mujer bastante intolerante, bastante impaciente. Mi madre era una mujer que estaba enojada, frustrada y amargada. Una mujer que cualquier cosa que nosotros decíamos, ella lo tomaba mal y nos golpeaba. Había mucho golpe físico y por ende cada uno de nosotros nos volvíamos cada día más rebeldes, más enojados también. Éramos niños que no entendíamos la vida que llevaba mi madre. Y como les dije al principio, mi vida fue de abuso, de maltrato y de violación. Fue triste porque en realidad viví con esas heridas que marcaron mi alma, donde a pesar que en la edad adulta vine y conocí de Cristo, me di cuenta que en realidad conocía de Cristo, conocía de Dios, conocía de su palabra, pero sin embargo no conocía a Dios. Hasta el día que yo vine a conocer en realidad la historia de Tamar, me interesó más investigar lo que yo podía aplicar a mi vida, porque yo tenía una historia dentro de mí. Pero la Biblia también tiene una historia que contarme para poder aplicarla en mi vida y hacer cambios. Y empecé a escudriñar más la palabra, a conocer más de Dios. Y cuando empecé a conocer más de Dios, conocí a Dios. Conocí a aquel que escribía esas cartas de amor, de ánimo y de valor a mi vida. Empecé a conocer a Dios. Fue cuando en realidad desperté y dije, no va a ser más Maribel. No va a ser más el dolor y la tristeza que van a estar haciéndome caminar en soledad, en amargura. Empecé a caminar con una vida diferente, porque a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de conocer a Dios, la vida es transformada y cambiada. El ministerio Tamar ha sido bendecido porque a través del testimonio que Dios ha puesto en mi vida de poder compartir con mujeres con dolor, con tristeza, mujeres que están viviendo en la soledad, en el silencio, con gritos reprimidos. Esas mujeres han venido a los pies de Cristo. Cuán importante es compartir el mensaje de estas enseñanzas. Tal vez para muchos no les gusta que uno comparta lo que es la violencia doméstica. Tal vez a muchas, tal vez les hacen sentir mal porque no pueden abrir sus bocas para poder decir lo que les pasa, aún en una congregación. Pero este es el tiempo donde Dios nos ha levantado, donde Dios ha puesto herramientas en ciertos lugares con ciertas personas para que nosotros tomemos esas herramientas y podamos crecer y ser instrumentos en nuestra vida y para otros. Es importante, hermano y hermana, que usted haga un tiempo para poder leer la palabra, para que puedan ser enseñada y a la vez tener información acerca de lo que son estos temas de la violencia doméstica, del abuso con los niños, del abuso sexual, de todo lo que está pasando, porque estamos en un tiempo donde cada día el pecado se está acrecentando y donde necesitamos tener conocimiento en diferentes áreas para bendecir nuestras vidas y bendecir a otros. Necesitamos tener un entorno y una familia saludable, pero primero necesitamos ser sanas nosotros. Usted no puede tener una familia funcional cuando todavía hay heridas en su alma, en su corazón. Cuando todavía usted viene arrastrando desde su niñez el dolor y la tristeza por algún maltrato, por algún abuso, por alguna violación. Es importante que usted sea sana. Y ahora yo le hago un llamado para que hoy en este tiempo, en este día, usted venga a los pies de Cristo. Si usted ha venido caminando toda su vida con gritos reprimidos, con dolor en su corazón, con tristeza, porque usted no ha podido hablar de todo lo que aconteció en su niñez. Ahora yo le digo, usted lo puede hacer. Ahora es el tiempo donde usted puede hablar con Dios
y decirle lo que siente. Y además, Dios ha puesto mujeres y personas líderes a su alrededor para que usted pueda hablar de lo que usted vivió antes. Si todavía le está molestando, si todavía hay comportamientos inadecuados que hacen que no tenga una vida saludable en Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Puede que usted esté en el camino, pueda que usted tenga la verdad, pero una vida plena en Cristo no la tiene porque todavía hay secuelas del abuso que usted sufrió en su niñez. Y es tiempo, mujer, es tiempo que usted pueda hablar, es tiempo que usted saque dentro de usted y suelte toda atadura. Y Dios mismo nos hace esa invitación. En Isaías 52 dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircuncisión ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Eso es lo que Dios quiere, que te sacudas del polvo donde has estado caída, que te levantes y te sientes. Está haciendo un llamado a una reina, está haciendo un llamado a soltar ataduras del cuello, a dejar la cautividad que has venido trayendo desde hace mucho. Dios quiere hacerlo, mujer. Dios quiere obrar en tu vida y tener un entorno saludable, lleno de salud espiritual y emocional. Dios lo quiere porque estando tú sana y libre, Dios va a obrar alrededor de ti, con tus hijos, el entorno familiar, la armonía familiar, la salud familiar. Comienza con nosotras, como mujeres de Dios, como mujeres libres. Y yo te hago un llamado en este tiempo y en este momento para que vengas a los pies del Señor. Si necesitas ayuda, ven, llámanos también, comunícate y verás cómo puedes tú abrir tu corazón y ser ayudada. Dios ha puesto alrededor de ti gente que puede ser de bendición. No tardes en hacerlo. Primero ven a los pies de Cristo, pídele dirección, pide que Él te saque de donde te encuentras, que suelte esas ataduras. Confiésale cómo has estado y cómo te sientes. Confiesa lo que sufriste y lo que viviste, y Él te oirá. Y después busca ayuda a tu alrededor. Para eso estamos. Te invitamos. En el nombre de Jesús, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Con todo mi corazón, porque yo lo viví, yo lo sufrí, pero soy libre. Tengo una vida plena, una vida feliz. Gracias a Dios que soy libre. Gracias a Dios que existe el Ministerio Tamar para mujeres como tú, para mujeres que han vivido todo ese abuso, ese maltrato, esa violencia y esa violación. Gracias a Dios que todavía hay enseñanzas en la Biblia que abren nuestros ojos. Te invito para que vengas a Cristo. Te invito para que busques de Dios y tú puedas ser sana y libre. Te invito con todo mi corazón. Gracias por escucharme. Bendiciones. Bueno, al final de todo quiero agradecer al Ministerio Mujeres Conquistadoras y a la hermana Jacqueline por esta invitación que tuvo en su corazón el hacer al Ministerio Tamar. Y quiero anunciarles nuevamente, Ministerio Tamar es un ministerio cristiano que nace al mirar, percibir y discernir mujeres aisladas y necesitadas a superar heridas, golpes, maltratos y abusos físicos, verbales y emocionales. Mujeres que han vivido o siguen viviendo ese estilo de vida, pero que con sus almas, con gritos reprimidos, piden ayuda. El Ministerio Tamar está disponible para ofrecer talleres en la comunidad, consejería familiar, talleres en las escuelas, conferencias en las iglesias, retiros y un alcance comunitario. Usted puede comunicarse con nosotros cuando necesite una consejería, una palabra de ánimo o necesita asesoramiento acerca de lo que es la violencia doméstica. Puede llamarnos al número de teléfono 562-533-3739.
Con gusto le atenderemos y podremos ayudarle y apoyarle y caminar con usted en el problema que tiene acerca de lo que es la violencia doméstica. Así es que esperamos su llamada. Una vez más es 562-533-3739. Ministerio Tamar es la misión que tiene Ministerio Tamar es a renovar, transformar a cada mujer a través de la sanidad y liberación interior. Y la visión es plantar en cada mujer una semilla de esperanza por medio de la fe. Y que sepan que siempre están acompañadas con Dios y con mujeres de fe que han pasado y han sobrevivido la violencia doméstica. Bendiciones. En este día el Señor ponía ese pasaje de Ezequiel 37, a donde el Señor le dice, profetiza sobre esos huesos secos. Y era una visión. Hermana, dice que se levantó un ejército, tendones, dice que sopló espíritu en esos huesos secos, hermana. El Señor está librando de la muerte a muchos, está levantando de la muerte a muchas. Y yo lo creo, hermana. Vamos a ver un ejército en el nombre del Señor. Solo vamos a profetizar vida sobre esos huesos secos, hermana. Con estos temas, profeticemos vida sobre esos huesos secos, hermana, y vivirán. Amén. Ahora, mi hermana, gracias por estar con nosotros. Y muy adelante vamos a escuchar a mi hermana Maribel Sánchez con la ayuda del Señor, repartiendo una serie de domestic violence, de violencia doméstica, porque es muy necesario. En veces no hay esa clase de ayuda en las congregaciones y es necesario salir fuera de la congregación para buscar ayuda. Y para eso el Señor nos ha levantado, a mi hermana Maribel. Para eso nos ha levantado estar en la radio, tener un ministerio, porque el Señor tiene sus pequeñas que van a buscar esa ayuda. Y gracias al Señor que le hemos dicho, heme aquí, Señor. Hermana Maribel, gracias por estar con nosotros. Bendecimos su vida, bendecimos el ministerio que el Señor ha encargado en sus manos y le damos gracias al Señor por estar con nosotros.